Ok, ¿qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos están sintonizando el día de hoy, en las diversas páginas de donde se está transmitiendo este live. Eh, estamos, nos da mucho gusto poder estar el día de hoy compartiendo pues la plataforma en conjunto con la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, UNTA, que es un nuevo sindicato, un sindicato independiente, encargado y pues digamos que dirigido a defender los derechos de las y los trabajadores de aplicación en México, el primero a nivel federal. eh, y pues nos da mucho gusto tenerlos por acá, a Sergio Guerrero, secretario general, y tenemos a Jesús Lozano, miembro del Comité Nacional del sindicato igualmente. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias, Octavio. Gracias a los compañeros por la invitación. Nos parece muy necesario que haya este tipo de vinculaciones y con mucho gusto andamos por acá. Igualmente, muchas gracias por la invitación y pues estos espacios son muy importantes para nosotros, puesto que ayudan a difundir el mensaje que tenemos en el sindicato, que pues es en pro de la mejora de los derechos laborales y pues estamos a la orden. Muchas gracias, Jesús y Sergio. Y pues el objetivo de este live es más bien informar, dar a conocer la historia de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, UNTA, quiénes son, qué están planteando, cómo han participado, cómo se organizan y qué tareas hay para las y los trabajadores por aplicación en México frente a un entorno laboral hostil, de precarización y de explotación que va en incremento y que pues se suma a la pandemia, ¿no? Para esto nos gustaría iniciar dando algunas cifras para quienes nos están sintonizando, las repartidoras y repartidores desde los diferentes espacios, para poder un poco precisar, ¿no? A qué nos referimos con este tipo de plataformas, ¿no? Eh, Se estima que las plataformas por aplicación en México son un tipo de modalidad de trabajo que ha entrado en vigor en las últimas décadas y que pues a lo largo de estas décadas ha ido incrementando su popularidad, principalmente porque le da apertura a una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores para registrarse en una aplicación y trabajar de manera, digamos, flexibilizada, lo que le permite pues sus horarios maniobrarlos, ¿no? Para trabajar en diferentes momentos. Esto a lo largo de las décadas ha ido en aumento y para precisar un poco en estadísticas, en el 2020, algunas aplicaciones, entre ellas Rappi, pasaron de tener afiliados, por lo menos de 30,000 afiliados en pandemia, a pasar a 50,000 afiliados. Didi aumentó mes con mes eh, sus afiliados al grado de llegar hasta el 2020, principios del 2021, con un incremento porcentual del más de 150% de sus registrados o trabajadores registrados. Uber, por otro lado, otra aplicación que también tiene un tipo de modalidad de trabajo de reparto de comida, o el delivery, reparto, o de conducción, que tiene que ver con transporte de personas, tiene más de 350,000 personas registradas para trabajar diariamente. Se estima que las ganancias de estas aplicaciones en el 2020 fue de casi 2,000 millones de pesos en México y que para el 2021 se estima que sean de 2,200 millones de pesos por la cantidad de personas registradas en las aplicaciones. Para ello, hace unos meses nos enteramos de la existencia de un un sindicato que surge en México, un sindicato nuevo dedicado a la defensa de los derechos de las y los trabajadores por aplicación en México. Para quienes nos están viendo y no lo conocen, pues está aquí y nos gustaría que Sergio y Jesús nos respondieran algunas preguntas para que los compañeros que nos estén viendo igual un poco conozcan de ustedes. Me gustaría preguntarte a ti principalmente, Sergio, eh, ¿cómo surge el sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación UNTA? ¿Cómo se organizó? ¿Quiénes participaron?
Igual no sé si nos puedas compartir un poco de su historia. Claro, pues mira, yo soy repartidor desde el 2018 y estuve involucrado en algunos colectivos que querían organizar a los trabajadores por aplicación, pero en un sentido de apoyo, ¿no? De solidaridad entre nosotros, porque pues las condiciones de trabajo en la calle son muy difíciles. Entonces, estamos siempre expuestos a accidentes de todo tipo, a abusos de algunos clientes, incluso asaltos, inseguridad en general, ¿no? Entonces, se formaron algunos colectivos que querían, pues, ayudar a los repas a través de grupos de WhatsApp y también se formaron colectivos que querían, pues, reivindicar el trabajo de los repartidores, ¿no? Entonces, sin embargo, vimos que esa altura de miras, aunque en el momento era necesaria y ayudó mucho, y ayudó incluso a posicionar el tema de los repartidores y el abuso que sufrimos con los medios y que este tema esté en los reflectores, nos parecía que ya era momento de escalar las exigencias, ¿no? Ya habían pasado aproximadamente 3 años y no había pasado nada. Ya habían pasado 3 años de que se habían conformado estos colectivos y las condiciones con estas empresas no hacían más que empeorar, ¿no? Entonces decidimos que la mejor forma de verdaderamente cambiar la situación de los trabajadores por aplicación es a través de un sindicato, ¿no? Que ya después lo discutiremos, pero entonces nosotros como UNTA nos organizamos en el 2020 a, a a mediados del 2020 y comenzamos a prepararnos, ¿no? Comenzamos a recibir asesoría jurídica y comenzamos a estudiar la Ley Federal del Trabajo, algo de derecho, para poder, pues, convencernos a nosotros mismos y convencer a los compañeros de que la vía correcta era un sindicato. Entonces, eh, formamos el grupo que va a hacer que nazca la UNTA en 2020. Hacemos nuestra asamblea general en noviembre también del 2020, digamos ya a final de ese año, y cae la pandemia y tenemos que esperar a que nos den nuestra toma de nota hasta abril, ¿no? Entonces, pues en abril de este año nos dan nuestra toma de nota y a partir de ese momento, pues decidimos que tenemos que llegar a más personas, anunciarnos, decirles, ya está aquí el sindicato que te va a defender de los patrones y ya no estás solo, ¿no? Es momento de que esta lucha escale y que verdaderamente cambien estas condiciones. Entonces, pues lo organizamos un grupo de trabajadores por aplicación, un grupo de repartidores que ahora pues conformamos la UNTA y cada día se suman más repartidores, ¿no? Ese es algo importante de decir, somos trabajadores por aplicación, genuinamente, y es un esfuerzo desde los repartidores, trabajadores por aplicación, también hay conductores para mejorar las condiciones de trabajo de todos nosotros. Muchas gracias, Sergio. Esto aclara un poco el origen de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y nos apoya también en precisar cómo surge y desde cuándo este sindicato, que tenemos registro del 20 de abril, su registro, su aceptación como un sindicato oficial frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es algo, creemos que es un paso muy fuerte para la organización de la clase trabajadora en México y que pone de pie un movimiento a escala nacional por la defensa de estos derechos laborales. Me gustaría preguntarte ahora a ti, Jesús, eh, sabemos que un sindicato actualmente resuena algo complejo para quienes nos estén viendo tal vez y para la gente en común, más para una generación joven que nace en un entorno neoliberal, neoliberal capitalista, con una relación social del trabajo bastante flexibilizada, en donde no tenemos o muy pocos tenemos acceso a nuestros derechos laborales a pesar de tener contratos. Entonces, te quisiera preguntar, Jesús, la UNTA, ¿cómo se organiza sindicalmente hablando? ¿Cómo discuten sus afiliados y esa política, cómo se lleva a cabo dentro del sindicato? No sé si nos puedas compartir esto, Jesús.
Sí, claro. Pues mira, pues dentro de este contexto donde toda una generación o varias generaciones han nacido bajo este precepto del neoliberalismo, pues sí impera entre los compañeros pues esa desinformación en que realmente cuál es la función de un sindicato. Así, legalmente hablando, la función de un sindicato es el estudio y el mejoramiento de la materia laboral. Entonces, en este sentido, eh, el sindicato, pues nosotros vamos tomando la opinión de nuestros agremiados a través de una campaña de afiliación. Nosotros vamos organizando a la gente y en sesiones que están programadas en la semana, vamos recopilando esa información que los compañeros nos van haciendo llegar. Realmente, pues todo el sindicato está constituido por repartidores, entonces básicamente, pues nosotros como trabajadores realmente sabemos cuál es la precariedad en la que nosotros nos encontramos trabajando. Realmente, pues al momento de nosotros ya estar organizados y empezar a hacer este tipo de reuniones, pues realmente, pues todos los compañeros tienen en común muchos puntos, ¿no? Son puntos que a todos nos aquejan y pues nosotros en esta forma, pues tenemos la acción legal con la cual nos conducimos. Realmente todas las acciones del sindicato son jurídicas. Por la parte legal es donde nosotros, en apoyo como son las leyes nacionales desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, que son, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo es una ley muy particular, puesto que está fundada en los sentimientos de la Nación de Guerrero, donde pues fueron diseñados para una población donde con trabajo sabían leer, bueno, era muy baja la preparación de los trabajadores, había casos que no sabían leer, entonces en este sentido la Ley Federal del Trabajo es muy específica en este sentido, defiende mucho al trabajador y es lo que nosotros utilizamos, además de tomar acuerdos internacionales en los cuales el país es partícipe y por medio de estos acuerdos internacionales es como nosotros también, en base a la acción jurídica y la táctica jurídica que utilicemos, logramos tener un sindicato. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Para esto, para quienes nos están observando, eh, es de conocimiento general que esta generación de jóvenes y también de trabajadoras y trabajadores en México, por supuesto los de aplicación, no contamos con derechos laborales claros, a pesar de que existen en la Ley Federal del Trabajo. Y esto tiene que ver por toda una red de blindaje hacia las empresas y también por toda la política que dentro del Estado se hace a favor de ellas. En este sentido, también es de conocimiento que las empresas han estado maniobrando mucho para poder aplicar una ley de regulación de la explotación del trabajo en México. Para esto me gustaría un poco que nos platicara esto, Sergio, respecto a esta dualidad que hay entre que las aplicaciones me parece que consideran a los repartidores socios o colaboradores o freelancers o en todo caso como trabajadores independientes para no reconocer sus derechos laborales ni sus responsabilidades frente al Estado. Para esto me gustaría un poco, Sergio, que nos platicaras esta dualidad y que también nos comentaras un poco cuál es la condición real en la que los repartidores viven día a día para poder llegar a casa con el sustento diario, ¿no? Claro. Sí, mira, justamente como dices, estas empresas eh, pues dan unas maromas increíbles y le dan una vuelta a la ley con tal de no cumplir con las prestaciones y los derechos que corresponden, ¿no? Todas sus obligaciones patronales, todas las aportaciones que deberían de hacer. Entonces, es la forma en que estas empresas pues han podido tener las tasas de ganancia que tienen, que tú mismo anunciabas al inicio. Y pues esto existe en México al menos, digo, existe en todo el mundo, ¿no? Este modelo lo replicaron en todo el planeta, sin embargo, pues, ya se han dado pasos para regularlo y la cosa es que aquí en México, pues siempre la ventaja comparativa que ofrecía México al mundo en el periodo neoliberal era pues, la desregulación laboral, ¿no? Todo esto que acabas de mencionar, que nosotros como jóvenes
como una generación que creció en el neoliberalismo y en medio de una crisis como la de 2008, pues no contamos con prestaciones, o al menos siempre las patronales están intentando que sean las menos posibles, ¿no? Las mínimas, las de ley, y si es posible, ninguna, ¿no? Como es nuestro caso. Entonces, las empresas es lo que han hecho, ¿no? Esto se enmarca en este fenómeno del neoliberalismo. Algunos lo han enmarcado en el outsourcing, aunque me parece que no es un adjetivo adecuado, no es el concepto adecuado, porque aunque sí el outsourcing es una de las formas en las que estas empresas intentan darle la vuelta a estas obligaciones patronales, esta es otra cosa, ¿no? Acá las aplicaciones están directamente pues violando la ley y no están reconociendo a sus trabajadores como tal, y están simulando una relación de tipo mercantil, ¿no? Para no justamente tener una relación laboral, no aceptar la relación laboral, y entonces lo que decíamos, no pagar estas obligaciones. Entonces, pues este es, digamos, el estatus de la relación que existe con estas empresas. Ahora, la situación precaria digamos, las condiciones reales de trabajo de los repartidores salió un estudio del Colmex que es muy descriptivo en este sentido, donde pues ellos nos dicen que la mayoría de los trabajadores por aplicación trabajan 7 días de la semana, jornadas de aproximadamente 10 horas, ¿no? Y ese es el promedio. Entonces, hay compañeros que nosotros conocemos que trabajan hasta 12 horas, ¿no? Y están con las condiciones del clima que sean. Y están trabajando en la bici, en la moto, en las condiciones difíciles de la calle que ya había comentado, pero entonces esto ya no significa trabajar en tiempo libre como al principio se nos vendió, ¿no? O tener tú el poder de decidir cuándo trabajar, de ser tu propio jefe, todo este discurso que nos vendió la aplicación, porque pues para poder tener un ingreso que te permita tu propia reproducción, incluso regresar al siguiente día a trabajar, porque nosotros desembolsamos nuestros propios medios con los que vamos a trabajar, que es la moto o la bici, la gasolina, la ropa, la comida de ese día, etcétera. Eh, para al menos tener eso, necesitamos trabajar pues estas jornadas, ¿no? Y 7 días sin descanso. Entonces, pues esas son las condiciones en las que trabajamos. No tenemos seguridad social. Se han visto repartidores, han circulado las imágenes donde se ven compañeros trabajando con el yeso en la pierna, con los clavos en la pierna, ¿no? De que tuvieron un accidente, y pues como no tenemos seguridad social, no tienen una recuperación digna, ¿no? Y que les permita, pues sí, eso, recuperarse en su casa, descansar, y que no se complique los accidentes o las heridas sin el riesgo de que si no sales a trabajar no comes, ¿no? Entonces, esas son las condiciones materiales en las que estamos trabajando y pues que son lamentables, ¿no? Gracias, Sergio. Frente a esta caracterización de lo que viven las y los trabajadores por aplicación y el recalcar que no hay un reconocimiento laboral por parte de las empresas que contratan, pero que les llaman socios o trabajadores independientes, es clara la explotación, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, Jesús, igual para un poco intercalar este rebote de, pues, esta charla, eh, un poco sobre la pandemia y el reparto. Sabemos que en un año de pandemia, eh, la compra de motocicletas aumentó en 800% y que esta compra de motocicletas está asociada al reparto de comida, transporte, mensajería y que involucra evidentemente al gremio de trabajadores y trabajadoras por aplicación. En ese sentido, la CEMOVI supimos que aplicó una nueva reforma para poder modificar el reglamento de tránsito y que haya un nuevo licenciamiento que implica pues sacar una licencia específica para motociclistas y específica para automovilistas. Frente a esto, se suma que, bueno, de acuerdo con los estudios y
con algunos reportajes preguntándoles a Flores también el porcentaje de ganancias debido a que se les está cobrando el impuesto que deberían de pagar las empresas frente a la fiscalización de la explotación por un tercer lado, por las condiciones hostiles que un poco Sergio ya nos comentó que se vive día a día en la calle. Sí, es que mira, se empezó a cortar un poco, pero mm, no sé si podrías repetirme otra vez la pregunta porque no la alcancé a captar toda. Claro que sí. Frente, frente a las condiciones reales que viven los repartidores, comentábamos que el Estado está aplicando una serie de regulaciones fiscales, como lo son el nuevo reglamento para licenciamiento de motociclistas, que implica recargar la responsabilidad a los motociclistas que son repartidores para poder sacar licencias y poder aparte pagarse una escuela de manejo. Y por otro lado, la regulación fiscal del ISR que implica cargarle a los trabajadores ese costo de impuesto y no a las empresas. Y más o menos que nos des como cuáles son las condiciones que se suman, que te estoy comentando, más la pandemia actualmente. ¿Cómo la vive el repartidor? Si las ganancias son menores, son mayores, si hace un año eran más o menores. Claro, pues mira, lo que comentas, pues sí es un fenómeno que responde en base a la pandemia, ¿no? El hecho de que esta situación esté imperando ahorita en este momento hace que muchas personas pierdan su fuente de empleo y pues buscan una alternativa por la cual pues llevar el sustento a sus hogares, ¿no? Realmente pues nadie se puede quedar sin dinero porque pues hay que cubrir muchas necesidades dentro del hogar. En este sentido pues también la CEMOVI empezó a tener una iniciativa donde procura hacer un impuesto más al trabajador. En este sentido pues a mí me parece injusto. Además pues el hecho de que nos estén haciendo este tipo de impuesto inflige en una doble tributación fiscal y aparte de esta doble tributación fiscal, pues no hay una contraprestación. Al contrario, aparte de que nos están imponiendo un nuevo impuesto, además a esto están aunando que el mismo repartidor tenga que absorber el gasto para tomar la capacitación y que se le certifique para poder tener este documento. Entonces, aquí pues las contraprestaciones no hay ninguna contraprestación a este nuevo impuesto, solamente es meter más impuestos al trabajador y estarlo precarizando en este sentido, porque realmente todos estos gastos adicionales, pues obviamente lo tiene que cubrir el repartidor por esta figura en la cual nos tienen inmersos las aplicaciones donde simulan este tipo de contrato mercantil, este tipo de contrato mercantil. Entonces, pues ahí ellos aprovechan los huecos de la ley. ¿Para qué? Pues para poder hacer su negocio más rentable de una forma vil, ¿no? Realmente los trabajadores en las calles, pues un trabajador deja la vida para producir, ¿no? Pero aquí los repartidores están dejando la vida pues para tratar de sobrevivir. Realmente es una situación muy preocupante en la que nos tienen el Estado y las empresas, porque pues el SAT pues a nosotros nos hace la retención de todos los impuestos, además de que nos obligan a hacer a hacer una declaración posterior, en donde nosotros ahora tenemos que estar declarando todos estos ingresos. O sea, realmente al trabajador, pues por todos lados le están llegando impuesto tras impuesto, tras impuesto, tras impuesto. Y nos mantienen en un estado de excepción. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún cobijo, no tenemos ninguna prestación social. Realmente si pasa algo, muchos trabajadores han perdido la vida, las familias han quedado descobijadas, han quedado completamente desamparadas y pues esta situación es muy preocupante. Entonces, pues realmente el hecho de que también haya más repartidores, por ejemplo, cuando inició la pandemia el año pasado, pues realmente sí había una afluencia, una mayor demanda de trabajo y pues el ingreso sí era más alto. Fue pasando la pandemia y pues realmente el número de repartidores se fue incrementando, además de que las aplicaciones empezaron ya
a ejecutar un modelo donde prácticamente pues ya te daban, en el caso de Rappi, un horario, una zona donde trabajar, donde te daban una calificación para poder ingresar a trabajar en ciertas áreas. Entonces, realmente ellos están implementando el hecho de que ya somos trabajadores, pero aún así nos mantienen en el estado de excepción, donde este estado de excepción ellos solamente les está enriqueciendo. Lo que comentabas tú de sus ganancias de miles de millones de pesos o de dólares incluso, y tener a todo un gremio en estado completamente de precariedad. Muchas gracias, Jesús. Y me gustaría ahora preguntarle un poco, ya pasando también al tema ya de lo que es el sindicato, en particular, la UNTA. Supimos apenas que realizó el sindicato de la Unión Nacional de Trabajadores por aplicación una demanda a RAPI, una demanda, digamos, doble a nivel jurídico y a nivel o penal y a nivel laboral, perdón, y que esta demanda está en proceso. Y también supimos que hubo una campaña para poder presionar a Rappi para que hubiera, para que pagara a los trabajadores cuando sabemos que estas aplicaciones tardan días a veces en pagar a sus trabajadores. Frente a esto, Sergio, quisiéramos preguntarles a la UNTA, ¿por qué la necesidad de un sindicato? ¿Por qué un sindicato podría mejorar las condiciones de las y los trabajadores por aplicación en México? ¿Y cómo van estas demandas que realizaron como sindicato ustedes? Sí, pues mira, el sindicato es una figura jurídica reconocida en la Ley Federal del Trabajo y es la única que puede tener interlocución con la empresa para mejorar justamente las condiciones de trabajo, ¿no? Y lo puede hacer a través de las vías legales, ¿no? En este caso, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea a nivel local o federal, pero entonces es el sindicato el único que puede emplazar a las empresas para que se abra un proceso de negociación de las condiciones de trabajo y también es el único que en su momento puede emplazar a huelga y que fuera legal. Digamos, tiene todas las atribuciones que necesitamos como trabajadores para poder cambiar nuestras condiciones de trabajo, ¿no? Otras figuras jurídicas, otras personas morales como otras ACs, ONGs, cooperativas, servirán tal vez para organizar a los trabajadores alrededor de un fin de lucro, ¿no? Que sería eso como el fin principal de este tipo de figuras, pero el sindicato no. El sindicato ni siquiera es posible que haya un fin de lucro. El sindicato tiene, como ya decía Leandro, tiene el propósito de estudiar y mejorar las condiciones de trabajo. Entonces, necesitábamos crear el sindicato para poder tener interlocución con estas empresas a través o con un intermediario que sería la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y esto se hace, pues, justo con estas acciones legales que nosotros ya iniciamos, ¿no? Entonces, tú decías, eh, iniciamos acciones legales contra Rappi en el sentido penal y en el sentido laboral. En el sentido penal podemos decir solamente poco por respeto al debido proceso y ahí lo que estamos diciendo es que la app ha cometido delitos contra los repartidores, ¿no? Después, en la demanda laboral, lo que queremos es que a través de un juicio laboral se pueda a través de una sentencia decir que nosotros sí somos trabajadores y no asociados, ¿no? Como dicen las empresas. Y luego ya caminar a un proceso de conciliación con estas empresas para negociar las condiciones de trabajo, ¿no? Que eventualmente serán contenidas en un contrato colectivo de trabajo. Eso es algo importante que hay que decir porque regularmente se piensa que cuando se intente regular estas aplicaciones, pues va a ser lo que ellas quieran, ¿no? Y lo que el gobierno discutiéndolo con ellas, pues decidan, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros queríamos evitar es que ellos pudieran avanzar en una regulación en la que no estuviéramos nosotros, ¿no? En la que no estuviera contemplado nuestras ideas, nuestras necesidades, nuestras propuestas y pues este camino que nosotros emprendemos, el camino judicial,
pues es el que esperamos que pueda empujar al gobierno también para poder pues acompañarnos, apoyarnos y pues, regular a estas empresas, ¿no? Entonces, está en proceso esto, se ingresó y está en proceso, está en litigio y poco a poco iremos subiendo las actualizaciones de este asunto en nuestras redes sociales. Les pediría a los que nos están viendo que si les interesa, pues estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos a estar compartiendo por ahí los avances y el proceso de esto. Entonces, esa es la forma por la que nosotros decidimos que tenemos que cambiar estas condiciones, porque la otra es la vía legislativa, la que no estamos cerrados, pero que de todas formas, pues es más tardada, ¿no? Y entonces, en el campo laboral, la mejor forma de mejorar tus condiciones es a través de un proceso conciliatorio con las empresas, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio, por esta aclaración respecto a las demandas que ya implementó la UNTA a Rappi en materia penal y laboral por su reconocimiento y porque acaten estas obligaciones y también estas penalidades ilegales que han hecho estas aplicaciones, en donde cabe resaltar para quienes nos están viendo también que no solo en México se han hecho este tipo de demandas, que la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación la está impulsando de manera colectiva, gremial, sino que también en países como el Reino Unido, en Estados Unidos, en Bulgaria, en España, en Francia, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, se han llevado a cabo estas demandas contra estas empresas porque evaden impuestos, atentan contra la vida de los repartidores y también violan las normativas de las leyes federales de trabajo. Frente a esto, Jesús, quisiéramos igual un poco ahondar respecto a la cuestión sindical más, en torno a esta lucha legal que están ustedes llevando a cabo en conjunto, y es también un poco hablar sobre la necesidad de trabajadores a la Unión Nacional a la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación. Tenemos de conocimiento que este sindicato es reciente, es bastante nuevo, y que pese a eso tiene una cantidad de agremiados bastante amplia. Me gustaría preguntarte, Jesús, ¿por qué la UNTA necesita crecer? ¿Por qué el sindicato necesita crecer? ¿Y cuáles van a ser esas estrategias de crecimiento? ¿Dónde se puede afiliar un trabajador repartidor si necesita de apoyo legal, si necesita de apoyo jurídico, si necesita de ustedes? ¿Y qué beneficios se pueden obtener como afiliado ya en el sindicato? Ok, mira, pues el objeto del sindicato en general es obtener una base a la cual nosotros le vamos a nombrar los derechos básicos, ¿no? Que un trabajador debe de tener por la actividad que desempeña. A partir de esta base de derechos, nosotros vamos a empezar a buscar hacia arriba, ¿no? Que a esto le denominamos lo que son las conquistas sindicales, donde realmente lo que importa es la opinión de todos. Lo que necesitamos ahora, bueno, en este momento lo que se requiere en el sindicato es la unidad de todos los repartidores. ¿Por qué? Porque todo el actuar de un sindicato es por la vía jurídica, es estar en una constante estrategia donde se va haciendo un litigio, donde se va adicionando elementos. Todo esto va fundamentado en las leyes nacionales, las leyes internacionales en las cuales participan los gobiernos nacionales y muchos gobiernos. En este sentido, esa es la mitad del trabajo. La segunda mitad es la unidad. Recordemos que juntos somos fuertes. Entre más seamos, más peso tienen nuestras acciones. Si se requiere hacer alguna acción, entre más seamos, pues obviamente nuestra, nuestra acción tiene un mayor peso, puesto que va respaldado por toda la parte colectiva. En este sentido, el sindicato por eso es fuerte, porque se requiere la parte de la unión. La palabra sindicato significa eso, unión de trabajadores, unión de iguales. En ese sentido, pues en ese mismo concepto va la necesidad, ¿no? Dentro de las acciones que estamos tomando nosotros es una campaña de afiliación a través de las redes sociales. Incluso también se están haciendo campañas en campo,
donde tanto los miembros del Comité Ejecutivo Nacional como miembros de las distintas comisiones, pues nos damos a la tarea de salir a las calles, abordar a los compañeros y hacerles de conocimiento de que pues no están solos, de que realmente ya existe una herramienta con la cual nosotros como trabajadores podemos hacer valer nuestra voz, podemos dejar atrás esos abusos, esas arbitrariedades, esa parte donde las empresas y el gobierno nos dejan atrás, donde dejan nuestra dignidad a un lado. Somos personas y como personas somos dignos. Como trabajadores no hay por qué nuestro trabajo no tenga que ser digno. Dentro del el área de la Ciudad de México y en el Estado de México, se están empezando a abrir las secciones. En próximas fechas se estará abriendo la sección del Estado de México, además de que se están ya constituyendo secciones a nivel nacional. Ahorita contamos con apoyo de compañeros de Jalisco, compañeros de Baja California Norte, compañeros de Puebla, compañeros de Coahuila. En este sentido, pues ya se está coordinando para que en cada estado, ese es un plan a largo plazo de la UNTA, formar las secciones en cada uno de los 32 entidades federativas. En cada sección abrir una sección de la UNTA, ¿para qué? Pues para que esta representación no solamente se quede en el centro, sino que en cada uno de los circuitos, me refiero a los estados, exista una representación, una, un lugar físico donde ellos se puedan acercar y solicitar el apoyo. Actualmente el apoyo del sindicato consiste en la asesoría jurídica. Al estar agremiado, pues es lo que estamos ofreciendo en este momento. Con posterioridad, entre más seamos, entre el proceso siga avanzando y entre más unidad tengamos, pues obviamente podemos lograr muchas más cosas. Realmente es el objetivo de la UNTA, de que tengamos un piso básico y de ahí hacia adelante, en pro pues de la mejora de las condiciones de trabajo y pues de la vida de los compañeros. Muchísimas gracias a Jesús. Igual para quienes nos están viendo, eh, está la UNTA, como bien comentaban los compañeros, en un proceso de afiliación amplio, de reconocimiento del sindicato como instrumento de lucha. Este live está igual dirigido a que ustedes conozcan lo que es el sindicato, sus propuestas, por eso están aquí los compañeros. Y me gustaría también aprovechar para preguntarte a ti, Sergio, porque cuando hablamos de sindicato, como bien ya nos lo comentaba también ustedes, lo que sí es un sindicato, también hay gente que lo asocia con el charrismo sindical o con la burocracia o con el oportunismo. La pregunta en concreto para ti, Sergio, para la UNTA en general también, es cómo consolidar un proceso en la UNTA eh, de sindicalismo combativo, sindicalístico. Quienes nos estén viendo se identifiquen con el proceso y no lo identifican con un proceso de otros sindicatos, que a pesar de que ha existido ese proceso en otros sindicatos, este surge de la necesidad de las y los trabajadores, controlado por las y los trabajadores. Adelante, Sergio. Gracias. Efectivamente, digo, es una lamentable historia la del sindicalismo charro en México, pero es importante decir que no es el único sindicalismo que existió en México, ¿no? Hay ejemplos muy rescatables de sindicalistas y de sindicatos que incluso aunque en la ley no estuviera el asunto de la democracia sindical, estos sindicatos ya la ejercían, ¿no? Y además, pues también, como dices, sindicatos combativos, ¿no? Que están del lado del trabajador y no dan ni un paso atrás hasta que no se mejoran las condiciones de trabajo, ¿no? Nosotros somos conscientes de esta historia y somos conscientes de los prejuicios que existen respecto a la palabra sindicato. Como bien decíamos, somos una generación joven que lo único que, que conoce de sindicalismo es eso, ¿no? También somos una generación joven que pues compramos la idea de que no hay que negociar nada colectivamente, no hay que luchar por conquistar los derechos, los teníamos dados solamente por existir, pero además, si querías mejores condiciones, había que emprender, ¿no? Todo este mito del emprendedurismo y de la meritocracia. Entonces, la cosa es que las condiciones se fueron haciendo cada vez más precarias y la situación se fue
intensificando más en el punto en el que necesitamos también como generación pues desempolvar algunas figuras legales, como es el sindicato, para poder ejercer nuestros derechos, poder reconquistarlos y pues de esa forma mejorar nuestras condiciones de vida a futuro, ¿no? Que es el objetivo de la UNTA. Vemos que este es un fenómeno, este fenómeno de la gig economy, es un fenómeno que va a abarcar cada vez más sectores de la economía, cada vez más trabajadores, más trabajos y de acuerdo a la tendencia que existe, pues esta tendencia es precarizante, ¿no? No solo digitaliza, no solo es moderna, sino justamente viene contenida y es incluso posible gracias a la precarización de los trabajadores, ¿no? El objetivo de la UNTA es parar esa tendencia, es poder hacer un llamado a los trabajadores que, que van digitalizándose, que tienen un trabajo que tiene que ver con alguna plataforma digital o que se contacten con ellos a través de plataformas digitales para que alcen la voz, ¿no? Eh, pues somos trabajadores que debemos tener derechos y prestaciones. Entonces, pues eso es lo que busca la UNTA y es el reto de mostrar a los compañeros que este es un sindicato democrático, está en nuestros estatutos, nosotros como conscientes de esta historia y de todos estos problemas del sindicalismo charro, queremos eliminarlos, nosotros no vamos a ejercer jamás en ningún aspecto del sindicalismo charro, queremos ser transparentes, somos democráticos en todas nuestras decisiones, entonces nosotros continuamente estamos en conversación o en intercambio con los afiliados para que nos hagan observaciones, ¿no? Que es lo más importante, que ellos puedan eh, señalar si es que en algún momento caemos en algún error y por eso también es muy importante que los repartidores y todos los trabajadores participen en el sindicato, ¿no? Que sus ideas, sus señalamientos, sus puntos de vista, pues sean escuchados en las asambleas generales y en las reuniones que tenemos en la semana y así poder, pues, democratizar este asunto del sindicalismo, ¿no? Si ahora como generaciones nuevas nos toca tomar las riendas de nuestro futuro y eso significa formar sindicatos en un montón de gremios, pues que sea bajo estas premisas, ¿no? Democracia y transparencia y desde luego que pues estar siempre del lado del trabajador, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio, por estas precisiones, también para que estén escuchando. Tenemos antes de dar a la siguiente parte, que tiene que ver con perspectivas ya de la UNTA en materia de las y los trabajadores. Tenemos algunas preguntas que nos están echando, nos están usando las páginas, tanto de la UNTA, tanto de otras redes de la juventud. Y la primera es, tal vez un poco esto ya lo tocamos previamente, pero sería bueno un poco precisarlo tal vez para quienes nos están escuchando. Me gustaría que Jesús, quien quiera, pueda responder. Daniel Vázquez nos pregunta, una, ¿cuál ha sido la sorpresa ante el sindicato? Y dos, ¿cuál es la relación laboral bajo trabajando con las aplicaciones? ¿Realmente son socios? ¿Son subcontratados? ¿O tienen una subordinación? Esto para que quede un poco tal vez más claro para quienes nos están viendo. No sé si Jesús o Sergio quisiera responder. ¿Podrías repetirnos solamente la primera pregunta? Sí. ¿Cuál es la reacción de las empresas ante la organización sindical que está impulsándose en la UNTA? Sí, pues mira, ahorita por el momento las aplicaciones, pues no hemos tenido ningún intercambio con ellas, ni ningún tipo de interacción más que lo que hicimos justamente en redes para obligar con esa presión mediática que pues se pagara y que dejaran de decir que se les cae el sistema y que no pueden pagar cuando para cobrarnos, pues ahí no hay mucho problema, ¿no? Entonces,
no hemos tenido así interacción directa, la va a haber, la tiene que haber porque a través de este proceso legal pues, se abren audiencias de conciliación donde pues, nos vamos a conocer y ahí es donde veremos eh, qué tan, qué tan dispuestos están al cambio que nos parece que es inevitable, justo por lo que ha ido ocurriendo alrededor del mundo y qué tipo de resistencias van a ejercer, ¿no? Vamos a ir viendo eh, cómo se comportan estas empresas, aunque viendo también los ejemplos de estas mismas empresas en otros países, pues sabemos que no va a ser nada fácil, ¿no? Que se van a defender con a billetazos, como es lo que hicieron en California, en España, pues asustando con el pitate del muerto de que se van, no se van. eh, pues así es como se va a ejercer la resistencia de ellas, ¿no? Como vemos que viene. Entonces, luego, ¿cómo es realmente nuestra relación de trabajo con las empresas? Ellos simulan una relación mercantil que justamente para evitar pagar todas sus obligaciones patronales, aunque en la realidad ya existen todas las condiciones de subordinación, ¿no? Eh, Somos unos trabajadores que no actuamos por nuestra propia cuenta, recibimos órdenes a través de la aplicación y si no las acatamos nos castigan dándonos menos viajes o poniéndonos deuda o, eh, o desactivándonos incluso, ¿no? Ya sea temporalmente o permanentemente. Entonces, existen un montón de condiciones con las que se alcanza a ver la subordinación y por eso es que decimos que corresponde que existe una relación laboral donde podamos tener acceso a prestaciones y derechos, ¿no? Muchas gracias, Sergio, por la precisión. Igual para quienes nos están sintonizando, que quede un poco más claro esta relación que existe de subordinación, dependencia y explotación, y también respecto a la respuesta de las empresas. Eh, para pasar al último tema que tiene que ver con el sindicato, la UNTA, y que nos interesa que conozcan las y los repartidores que nos están sintonizando, es las perspectivas de lucha del sindicato. A pesar de que es un sindicato bastante nuevo, en registro, más tal vez lleva unos años ya en lucha como organización, nos gustaría conocer un poco respecto a qué es lo que viene dentro del sindicato, ¿no? ¿Qué planteamientos hay a nivel federal? Porque sabemos que sus redes de apoyo, como bien lo comentaba este Jesús, sus afiliados ya están a nivel nacional, ya son de diferentes estados y cada vez están agremiando más personas para hacer un puño que logre defender sus derechos. Frente a esto, la pregunta sería, ¿qué lucha es la que viene en los meses que se avecinan? Esto frente al aumento de la precarización laboral, esto frente a que el Estado está deteniendo las políticas para poder pues, sancionar a las empresas que están ganando a costa de las vidas de los trabajadores. Y para esto, Jesús, no sé si la UNTA ha discutido esa perspectiva, hacia dónde va la lucha de la UNTA y en todo caso, qué conquistas se requieren conquistar dentro del sindicato. Sí, mira, pues en base a la lucha que tiene el sindicato, pues la lucha está iniciando pues desde el momento en que nosotros nos tratamos de conformar como sindicato. Fue un proceso bastante largo en el cual pues por medio de las instituciones, por medio de los funcionarios, pues tuvimos algunos problemas por los cuales tuvimos que sortear, estar no perdiendo tiempo. Para mí, decir perder el tiempo es decir que las cosas siguen igual y que esto no está cambiando, ¿no? Que realmente por cosas que salen de nuestras manos, realmente en la calle sigue habiendo precarización, sigue habiendo accidentes, sigue habiendo personas que tienen que seguir poniendo de sus recursos para poder seguir sustentando el trabajo, para poder sustentar sus vidas. Realmente la lucha es compleja, puesto que el 12 de julio ingresamos la demanda por la vía penal y la demanda por la vía laboral. En este sentido, pues las respuestas no han sido las que nosotros hemos esperado. Realmente nos damos cuenta que existe un,
no sé cómo nombrarlo, pero existe falta de interés quizá de las autoridades en apoyar a la causa. Realmente estamos viendo que la empresa o el Estado no están colaborando, que la lucha va a ser ardua, que en este momento estamos en el primer round, van a ser demasiados rounds y nosotros estamos firmes y estamos dispuestos a pelear estas luchas, ¿no? Porque realmente todo esto es un litigio estratégico en el cual nosotros tenemos que ir buscando por una y por otra forma cómo ir abordando a las empresas, cómo ir abordando al Estado, cómo ir nosotros resolviendo estos problemas que tenemos que ir subsanando. Entonces, realmente nosotros, el panorama es un panorama difícil, un panorama arduo, en el cual nosotros pedimos que todo el gremio se solidarice, porque realmente requerimos esa fuerza, como comentaba Octavio, necesitamos tener ese poder, ese puño con el cual nosotros, si no es por la vía legal, pues de la forma colectiva en la lucha, hacernos valer, hacernos respetar y que nuestros derechos sean plenos, que nuestra labor no sea una labor como lo mencionan las empresas, ¿no? De que freelancer, que socio, que asociado, cada una de estas figuras pues tiene peculiaridades en las cuales no se cumple ninguna de las que están mencionando cada una de las empresas y que se hagan responsables de lo que somos, ¿no? Sus trabajadores. Somos trabajadores subordinados y como tal prestamos un servicio y pues haya o no haya un contrato, pues realmente se presume tal cual existiera por la ley, pero pues tenemos que hacerlo valer. Realmente en ese sentido lo que se requiere es la unidad de todo el gremio para poder hacernos escuchar y que nuestra voz tenga peso y que realmente sea escuchada y que por esta voz, por esta voluntad activa, nosotros podamos tener una mejora en nuestro ambiente laboral. Muchas gracias, Jesús, por esta participación. Y ya para terminar, nos gustaría que igual nos compartieran eh, cómo, qué tendrían que decirle a quienes nos están viendo, a las y los repartidores, a estas trabajadoras y trabajadores, frente a un entorno laboral hostil de precarización previo a la pandemia, que ya se profundizó con esta pandemia, y que por todos los medios, las empresas, los medios de comunicación y diversos sectores de la población intentan deslegitimar la lucha sindical. Es decir, ¿qué tendríamos que decirle a toda esta juventud que está de repartidora y también clase trabajadora, porque es toda una clase trabajadora que genera las ganancias de las aplicaciones para que se sumen al sindicato? Eh, Antes, Sergio, no sé qué tendrías que... Claro, sí. Pues mira, le hablo a los compañeros repartidoras y repartidores que nos están viendo, también a los clientes, a los que consumen en estas aplicaciones, y a los que no, seguramente conocen a un repartidor o repartidora o conductora por aplicación, eh, ya sea cercana o de manera lejana, pero estoy seguro que conocen a alguien, ¿no? Es importante que podamos unirnos primero como gremio y después también es muy importante que podamos unirnos como sociedad para evitar que este tipo de prácticas de las empresas pues sigan ocurriendo, ¿no? Porque lo que está en juego es no solamente los trabajos o los ingresos de un repartidor en particular, ¿no? Que la pasa mal en sus condiciones de trabajo, sino la normalización de este tipo de trabajos y esta precarización laboral que, que si no se le pone un alto, va a seguir avanzando y hoy en tu trabajo, el que sea que desarrolles, seguramente va a verse involucrado eventualmente en este fenómeno de la gig economy, donde hay empleo solamente eventual, con ingresos que no son seguros y también sin estabilidad en el trabajo, sin prestaciones, sin derechos. Lo que hace falta como sociedad es que podamos poner la resistencia respecto a este fenómeno y a los repartidores, camaradas, compañeros, tenemos que unirnos para que podamos eh,
ya lo decíamos, ¿no? Mostrar músculo respecto a las autoridades y respecto a las empresas. Necesitamos de sus ideas, de sus opiniones, de sus comentarios para que el sindicato se fortalezca y sea justamente lo que ustedes quieren que sea. Si ustedes no participan en su sindicato, otras personas tomarán decisiones por ustedes y entonces es importante, resulta muy importante que ustedes participen. Estaremos lanzando convocatorias, estaremos llegando a sus bases para conocerlos, para escucharlos y es importante que podamos unirnos. Nosotros hacemos un llamado a la unidad a todos los colectivos que existen para que podamos juntos plantear esta resistencia y no solo es resistir por resistir, sino verdaderamente cambiar las condiciones de trabajo para todas y todos. Entonces, esa es la invitación, ese es el llamado que les hacemos y síganos en nuestras redes sociales. Por ahí estamos en contacto con ustedes. Nos pueden enviar mensajes, respondemos muy rápido, lo más rápido que podemos. Eh, Estamos por ahí también lanzando información respecto a las dudas que vamos viendo que ustedes comentan en los comentarios. Y pues es importante que puedan ayudarnos a compartir lo que publicamos en redes sociales para que esto llegue a cada vez más personas, ¿no? Entonces, eso sería lo que, el llamado y la invitación, compañeras y compañeros, y nada, recuerden, juntos somos fuertes y vamos siempre por mejores condiciones laborales, jamás vamos a ir hacia abajo. Ok, pues muchísimas gracias, Sergio, por estas de la Unión Nacional de Trabajo. Y también reforzamos el Grupo Nacional a seguir la Unión Nacional de Trabajadores por aplicación, pendiente de las que están impulsando a nivel nacional. El sindicato nuevo que realmente marca un antes y un después en la lucha de la clase trabajadora en medio de los repartidores. Les invito proponiendo el sindicato, la UNTA, se reúne cada miércoles a discutir con sus afiliados para poder discutir la política nacional y en ese sentido el AI va dirigido a reforzar el conocimiento de defender los derechos de las y los trabajadores por aplicación en México. No sé, Jesús, decirles mucho. No sé si quisieran agregar algo más, compañeros. Pues solamente hacer otra vez ese llamado a los compañeros, ¿no? Que entre más seamos, tenemos más fuerza, que juntos somos fuertes y que juntos vamos a lograr mucho. Realmente, pues este sindicato está diseñado para eso, para defender al trabajador y pues todos somos trabajadores de aquí, plataformas y pues vemos por ellos, ¿no? Vamos a ver por ellos. Muchísimas gracias, Jesús. Y pues les agradecemos hayan sido laboral y jurídicamente hablando para poder impulsar la defensa de los derechos laborales en México. Es importante concientizarnos como clase trabajadora para generar la unidad por la defensa de estos derechos, pese a todas las arbitrariedades de las empresas y toda la desinformación que circula para no organizarse. Sabemos que las ganancias de las aplicaciones son a costa de nuestra explotación, por ello, si no hay trabajadores ni repartidores, no hay ganancias.
Por eso es importante organizarnos, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias a la UNTA y pues aquí dejaríamos este live para próximas discusiones y charlas con la Unión Nacional de Trabajadores por aplicación en México. Muchas gracias, compañeros. Nos estamos viendo. Hasta luego, chao a todos, gracias por estar. Claro que sí.